Niveles de organización. Los seres vivos se organizan por niveles, empezando por la célula. La célula es la unidad básica, viva, reproductiva, funcional de todo ser vivo. Cuando un conjunto de células se unen, forman un tejido. Estas realizan una determinada función para la supervivencia de los seres pluricelulares. Cuando esos tejidos se unen, forman entonces un órgano que se unen estructural y coordinadamente en sus actividades. Esos órganos pueden formar sistemas, que fue con lo que empezamos el año, sistemas del cuerpo humano. Es un grupo de órganos que trabajan juntos en forma integrada y se desempeñan en una función particular. Tenemos las células se unen formando tejidos, los tejidos se unen formando órganos y los órganos se unen formando sistemas. Lo primero que vamos a ver son los tejidos vegetales o tejidos de las plantas. Los tejidos de las plantas son grupos de células semejantes que realizan una misma función, tales como proteger, sostener, transportar y otras más. Los principales tejidos son meristemáticos, conductores, protectores y parenquimáticos. Aquí vemos un esquema. Los tejidos vegetales se separan en vasculares, protectores, meristemáticos o fundamentales, que son otros nombres que reciben. Los vasculares van a ser o conductores, se llaman floema y xilema. Los protectores, epidermis, peridermis, cutícula. Los meristemáticos pueden ser apicales, radicales o laterales. Y los fundamentales, colénquima, esclerénquima y parénquima. Otro esquema que tenemos es este, para que vean los diferentes nombres que pueden recibir. Por ejemplo, el sistema fundamental, parénquima, colénquima, esclerénquima. Los tejidos epidérmicos, epidermis y peridermis. Y los tejidos de conducción, floema y xilema. Vamos a empezar con los tejidos conductores o vasculares. Estos los forman dos tejidos complejos. Se llaman xilema y floema. El xilema transporta el agua y los minerales de las raíces a los brotes por medio de tubos que están compuestos de uno o dos tipos de células. Son las traqueidas y los elementos de los vasos. Las traqueidas son células delgadas con extremos sesgados, parecidos a las puntas de agujas hipodérmicas. Estas son las traqueidas, aquí están, y se unen las células. Recuerde que aquí va a pasar sustancias a través de esto, ellos son conductores. ¿Lo vemos así? El floema lleva agua con sustancias disueltas, sintetizadas por la planta. O sea, él se especializa en llevar agua con sustancias disueltas sintetizadas por la planta, incluyendo azúcares, aminoácidos y hormonas, por las células llamadas tubos cribados. Los tubos cribados van a ser como una especie de cilindro con espacios. Por aquí va a pasar el agua y el azúcar. Aquí vemos también la imagen diferencia entre el xilema y floema. El xilema solo agua, ¿verdad? Mientras que en el floema vamos a tener agua con azúcar. ¿Por qué azúcar? Porque recuerde que las plantas por medio de la fotosíntesis producen azúcares. Otro resumen, tenemos el floema que transporta savia elaborada o agua con sacarosa o glucosa o azúcares. Y las células vivas son las cribosas o los tubos cribados.
El xilema transporta savia bruta, agua con sales, y las células se llaman traqueidas o tráqueas y tienen esta forma. Vean que aquí vamos a tener xilema y floema desde las raíces hasta los brotes, y ellos se van a encargar de transportar todo el agua y las sustancias que se produzcan. Tejidos protectores. Se incluyen aquí los tejidos superficiales, que se conocen con el nombre de epidermis, el cual es un tipo de tejido que cubre las partes de la planta, que contienen crecimiento en longitud, pero no en grosor, y se encuentra en contacto con el ambiente. Vamos a tener tres tipos. Cutícula es la capa grasa que recubre el epidermis. La cutícula la observamos muy bien en las manzanas, por ejemplo, o en las naranjas. Usted frota la naranja contra su piel y va a ver como que agarra brillo. Esa es la capa grasa que tiene la naranja. Epidermis es el conjunto de capas protectoras que reemplazan a la epidermis en tallos y raíces, que desarrollan crecimiento en grosor. Y la epidermis son los tejidos superficiales. Ahí tenemos un segmento de una hoja, donde se observa bien la cutícula en la hoja. Después tenemos la epidermis superior, tenemos epidermis inferior aquí abajo y cutícula también. Es un corte transversal de hoja. Epidermis, células vivas, incoloras, sin clorofila. Entonces vamos a tener aquí epidermis, aquí arribita, ¿verdad? Son células sin color para evitar que la luz no vaya a entrar, ¿verdad?, donde se produce la fotosíntesis. Y la peridermis es ya lo que reemplaza a la epidermis, ya es como la madera en sí. Lo vemos en los árboles maderables. Tejidos meristemáticos. Estos tejidos son los responsables del crecimiento en la longitud de los tallos y raíces, así como la producción de flores y frutos en determinado momento. Vamos a tener las siguientes características. Están situados en los meristemas apicales de las raíces y los brotes. Tienen células que se dividen y se multiplican constantemente. Se consideran como tejidos juveniles o inmaduros. Están encargados de formar y producir más tejidos. Son los responsables del crecimiento en grosor y del crecimiento en longitud. Los meristemos se encuentran en los extremos de las raíces, se llaman meristemos radicales. Los que se encuentran en la raíz, meristemos radicales. Y los meristemos que se encuentran en los extremos de los tallos se llaman meristemos apicales. Los meristemos laterales se encargan del crecimiento en grosor de la planta. Aquí vemos meristemos en plena mitosis, en reproducción. Tenemos tejidos meristemáticos apicales o laterales. En el caso de los laterales se encargan del crecimiento en grosor de la planta. Y los apicales, si es el ápice, entonces hacia arriba de la planta. Y si es radical, es en las raíces. Luego siguen los tejidos fundamentales. Tenemos tres tipos. Parénquima se encarga de alimentar todos los demás tejidos y puede almacenar sustancias nutritivas y se le encuentra en hojas y tallos verdes. Colénquima está formado por células vivas con paredes gruesas y su función principal es el sostén de órganos que se encuentran en la etapa de crecimiento. Y esclerénquima es un tejido de sostén formado por células de paredes gruesas y duras. Ahí tenemos colénquima, que son estas paredes gruesas, tiene muchos cloroplastos. Luego tenemos parénquima, que se encarga de relleno, por ejemplo en la papa. Ahí tenemos los tres tipos. Primero epidermis, que es el exterior. Colénquima, parénquima
y esclerénquima y parénquima fundamental. Estas diferencias en las células son las que forman los anillos en los troncos de los árboles y nos dicen las edades de los árboles.